Gracias nuevamente por invitarme en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Y con la ayuda de Dios, pues en esta tarde quiero hablar de la importancia de la obra de Dios en nuestras vidas, cuando Él prueba nuestro amor, prueba nuestra obediencia, prueba nuestra fe. Así que antes de continuar, vamos a ir al Señor en oración y vamos a pedirle que nos ayude a poner nuestra atención en su palabra. Que el Señor nos ayude a dejar todas aquellas cosas que nos distraen o que nos preocupan a veces, ¿no? Que a lo mejor estamos pasando por alguna cosa y nuestros pensamientos se van y de repente nos damos cuenta que estamos aquí, pero nuestro corazón está en otro lado. O posiblemente pues nos damos cuenta que nos hemos dejado la plancha encendida ya. Nuestra atención se divide. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a centrarnos en su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti en esta tarde. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra. Te damos gracias porque tú nos amas y, Señor, tú obras en nuestra vida para bien, porque tú quieres que en esta vida que nos has dado en este mundo tengamos vidas victoriosas, vidas triunfantes. Y, Señor, te quiero pedir que tú bendigas la meditación de tu palabra. Úsame, Señor, guárdame decir cualquier cosa que no está en tu palabra. Y, Señor, que sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado, porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, porque tuya es la gloria, Señor. Y a ti nos encomendamos en esta tarde, y ya de antemano, Señor, queremos glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues si me queréis acompañar a Génesis, el capítulo 22. Y vamos a ver aquí la historia de Abraham. Cómo Dios, nos dice el versículo 1 del capítulo 22, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y realmente creo que a todos nos ha pasado que, no sé si te ha pasado que te has preguntado, ¿por qué hay hermanos o hermanas a quienes el Señor salva y la obediencia al Señor, la fidelidad al Señor, su fe en el Señor, en unos pocos años, no sé, en un tiempo menor al nuestro de convertidos, vemos que se hace muy fuerte? Y luego nos damos cuenta que en otros hermanos que quizá tienen más años de conversión al Señor, algo pasa, que esa obediencia, ese amor, esa dependencia, esa fe en el Señor, es como si tuviera un crecimiento muy lento o como si hubiera algo que está impidiendo. ¿Qué es lo que hace que hermanos yo recuerdo cuando estudié en Puerto Rico, creo que fue al segundo año que estuve, llegó un chico de Bolivia y llegó para estudiar la palabra del Señor. Y su testimonio era que hace un año se había convertido al Señor. Y hasta entonces pues había tenido una vida de delincuencia y de alcoholismo. Y bueno, pues es a lo que él se dedicaba, a la delincuencia y a beber alcohol y a estar en peleas. Una vida pues del mundo. Y entonces se convirtió, y al año de convertido pues fue a estudiar a Puerto Rico. Después de 4 años terminó de estudiar y a los 6 años de convertido estaba pastoreando una iglesia hispana en Estados Unidos. Y al día de hoy es pastor de una iglesia. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué hay hermanos que en tan poco tiempo, y a ver, 6 años son 6 años, pero relativamente, ¿por qué en algunos hermanos en tan poco tiempo vemos tan clara ese amor y esa obediencia, esa dependencia, esa fe en el Señor? Y también vemos hermanos, posiblemente en nuestra propia vida, que decimos, ¿yo cuántos años llevo de convertido? Y
Y es que realmente no siento que me quedo atrás y me quedo atrás. Y Dios trabaja en nuestras vidas. Dios, dice la Biblia, que no es del que quiere ni del que corre. La salvación del alma no es del que quiere ni del que corre. Y el crecimiento en nuestra vida espiritual, la Biblia nos dice que lo da Dios. Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Dios obra en nuestras vidas. Y en el caso de Abraham nos dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham. En Santiago nos dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y podemos ver diferentes ejemplos en la Biblia en que Dios prueba a sus hijos. Y en este caso Dios prueba a Abraham y vamos a ver qué prueba le pone a Abraham. Fíjate que dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un pasaje que hemos leído ya muchas veces, lo hemos escuchado, pero si nos paramos a pensar qué es lo que está pidiendo Dios, cómo está probando Dios a Abraham, fíjate lo que le está pidiendo. Le está pidiendo que tome a su hijo, a Isaac, para que lo sacrifique. El Señor Jesucristo dijo que el que no toma su cruz y el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser su discípulo, que si no aborreces casa, madre, padre, hermano, hermanas, y no vienes en pos de él, no puede ser su discípulo. Y a veces lo que ocurre es que nuestra relación con la familia no es muy buena, ¿verdad? Esto ocurre. Y a veces incluso puede ocurrir que seguir al Señor, dejar nuestra familia por seguir al Señor, a lo mejor es incluso un alivio. Porque a veces hay tanta tensión en familiares que uno podría pensar, estar lejos de mi familia, Señor, gracias. Gracias, te seguiré donde quiera que vayas. Y en este caso no era así. No era que Abraham decía, sacrificar a mi hijo, por fin. ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos? No, aquello que dice, mira, ¿quieres a mis hijos? Te los regalo. No es que Abraham tenía una relación mala con su hijo y que esto... No, fíjate lo que dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, tu alegría. El amor de Abraham estaba siendo puesto a prueba. Si obedezco al Señor en una prueba así, realmente, a ver, por religiosidad hacemos muchas cosas, pero por religiosidad mostrar tu amor a Dios en una prueba así, creo que no. La religiosidad no te da tanta fuerza como para desprenderte de tu hijo, de tu único hijo. Y realmente, si Abraham iba a obedecer a Dios, iba a ser porque le amaba. Y nos puede parecer cruel que Dios demanda algo de nosotros. Y en este caso, algo tan grande. Nos puede parecer, quizá hasta nos puede confundir, que un día abrimos nuestros ojos y Dios ha quitado algo de nuestra vida o ha quitado a alguien de nuestra vida. Y podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me has quitado esto? ¿O por qué has traído esto a mi vida? Y a lo mejor estamos tan ocupados con lo que nos pasa en este cuerpo, en esta tierra, que nos olvidamos que Dios está obrando en nuestra vida. Y Dios prueba el amor de Abraham y pide que coja a su hijo y le dice, vete al lugar donde yo te diré y prepara un holocausto para sacrificarlo. Y fíjate, el amor a Dios, el Señor Jesús dijo, el que me ama, ese guarda mis mandamientos.
si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay mucha gente que piensa que ama a Dios, pero ese amor no lo prueban por su obediencia. Hay gente que confunde amar a Dios con estar frente a una imagen, haciendo un rezo. Hay gente que confunde amar a Dios con oír el Evangelio y ponerse a llorar. Conozco una chica que siempre me decía, yo cada vez que veo una película de Jesús no puedo dejar de llorar, pero no quería saber nada del Evangelio. Y ella siempre mostraba eso como que Jesús, yo es que le abrazaría tanto. Pero ya hay gente y hay creyentes que podemos confundir el amar a Dios con el sentirnos bien cuando cantamos un himno, o no sé, con un estilo de vida evangélica. Pero ¿qué es amar a Dios? El Señor Jesús dijo, el que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos. Es decir, el amor a Dios se da a conocer, se prueba por la obediencia. No sé si recordáis el joven rico que vino corriendo al Señor y delante de todo el mundo, sin ninguna vergüenza ni ninguna duda, se arrodilló delante de él. Y dijo, Señor, te seguiré. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya sabes los mandamientos. Todo esto he guardado desde mi juventud. Pues te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él se fue triste porque se dio cuenta que amaba más el dinero que a Dios. Se dio cuenta que él vino al Señor pensando, yo te amo, mira, no me avergüenzo de ti, me arrodillo delante de todo el mundo. Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor puso su dedo el Señor puso en él esa convicción de pecado en que él se dio cuenta, en verdad yo no amo a Dios. Y Abraham fue probado en su amor. Y su amor, Abraham mostró su amor en su obediencia. Fíjate, el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. No solamente que Abraham estaba dispuesto, es que qué obediencia la de Abraham, que temprano, muy de mañana, ya se había levantado. No dudó en obedecer a Dios. Abraham, es que para mí es sorprendente que, si a mí me dicen que sacrifique a mi hijo, creo que humanamente todos diríamos, al menos déjame pensarlo, al menos déjame retirarme a un lugar donde yo pueda orar y pueda llorar o pueda considerarlo, pero Abraham muy de mañana ya se había levantado porque su respuesta a Dios fue pronta. Él obedeció a Dios cuando Dios le dijo. Él respondió al llamado de Dios no cuando a él le pareció, sino cuando Dios le llamó. Y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Dios llamó a Abraham, Abraham se levantó de mañana y dice que fue al lugar que Dios le dijo. Abraham estaba mostrando que amaba a Dios por su obediencia, no por sus sentimientos. A veces no nos paramos a pensar en lo más básico, ¿verdad? El viernes, cuando ya volví a casa después del fútbol, estaba buscando aparcamiento y 2 chavales de 15, 14 años me hicieron un gesto, que si les podía llevar a Villaterra, que se habían quedado sin autobús, y por un momento dudé, porque les vi un poquillo colocados, pero pensé, venga, va, les llevo, el Señor les llevaría, les llevo. Y entonces, pues, les llevé, eran 14 y 15 años, los 2 se llamaban Mark. Y digo, bueno, pues esta es una oportunidad para hablarles del Evangelio. Y les empezamos a hablar. Y me dijo, el de 14 años, me dijo, ¿y tú por qué crees en Dios? Y yo normalmente no me paro a pensar, ¿por qué creo yo en Dios? Y la misma pregunta, ¿y tú amas a Dios? ¿Es tu preocupación, el rompecabezas de tu vida, el amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O es nuestra vida una vida de conformismo? No sé, de venir a los cultos, de tener un ratito de lectura, de venir a orar los jueves, miércoles
miércoles. Los miércoles quizá es nuestra vida una vida de conformarnos con dar quizá incluso una talla espiritual, o es en nuestra vida el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. Que si estamos tristes es porque consideramos que nuestro amor a Dios falla. Si estamos alegres es porque de alguna forma estamos pensando que amamos a Dios, pero porque nos preocupa realmente más que nada el amar a Dios. Y Abraham amaba a Dios. Y dice que se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el viaje duraba 3 días. Y si Abraham no dudó un momento en obedecer a Dios, sin embargo, durante esos 3 días tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para meditar. El tentador seguro que estaría allí para decirle: Abraham, date la vuelta y regresa. Esto es muy duro para ti. Es tu hijo, es tu alegría, Abraham. Es la única cosa es el único hijo que tú tienes. ¿Cómo te vas a desprender de él? ¿Cómo vas a mostrar una falta de amor y de responsabilidad tan grande? Y el tentador estaría ahí seguro para darle razones muy lógicas y muy humanas para que diera vuelta atrás. Y él, en sus emociones, en sus pensamientos, pues como humano que era, ¿crees que no tendría tiempo para pensar en lo que estaba haciendo? Pero sabes que cuando Dios te llama, cuando tú obedeces al llamado de Dios, Dios va a fortalecer tu decisión. Sabes que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él en su humanidad, ¿tú piensas que a Él no le costó? ¿No recuerdas que el Señor dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte? Y que la palabra de Dios nos dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, que de la angustia grandes gotas de sangre caían hasta tierra, porque sí, era el Todopoderoso, pero la experiencia que Él estaba viviendo era una experiencia de entrega y de sacrificio, era una entrega de amor al Padre, de obediencia al Padre, y aunque Él era el Todopoderoso, estaba llevando a cabo la obediencia al Padre. Y Abraham fue fortalecido de la misma forma que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz. Abraham afirmó su decisión en obedecer a Dios, en sacrificar a su hijo Isaac. Y en esos 3 días dice que luego alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y fíjate cómo fue la obediencia de Abraham, que no solamente él fue pronto en responder a Dios, que no solamente que él no dudó, sino que además él estaba decidido en obedecer a Dios, que dijo, fíjate, dijo: quedaos aquí, mientras el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. En la obediencia de Abraham a Dios había adoración a Dios. No había: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo, Señor? ¿Qué te he hecho yo a ti, Señor? No entiendo nada, Señor. Había adoración a Dios. Y me sorprende porque cuando leemos en Hebreos que el Señor dice, sabéis que Dios llegó un momento que estaba harto de tantos sacrificios. Y que Él dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Y en Hebreos vemos cómo el Hijo dice: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Holocausto y sacrificio no te agradaron. Así dice el Hijo, entrando en el mundo, le dice al Padre: holocausto y sacrificio no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Hijo, en su obediencia al Padre, en su amor al Padre, está dispuesto. Pero ¿recordáis cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos: quedaos aquí, velad conmigo? Y dice que se apartó y oró al Padre. Y el Señor dijo en su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad.
El Señor Jesús está diciendo, si es posible, que no vaya yo a la cruz, que no sea yo entregado en manos de hombres pecadores, pero en esa oración que Él está buscando la voluntad del Padre, Él conocía la voluntad del Padre, Él está derramando su alma delante del Padre. Es una oración que no se menciona, es decir, no se menciona que Él adoraba diciendo, hágase tu voluntad. Pero cuando venimos al Señor, especialmente cuando somos probados, cuando pasa algo en tu vida que tú te preguntas por qué, y en tu humanidad, pues lo más natural es que nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y venimos delante del Señor y decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Debemos de venir a Él en obediencia, en amor, y debemos de venir a Él en adoración. ¿Sabes que podemos adorar al Señor siempre? Porque siempre podemos confiar en Él y siempre podemos reproducir esta oración, Señor, yo quisiera no pasar por esta situación, pero tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el Todopoderoso, tú eres soberano para hacer lo que quieres conmigo, como tú piensas, como tú quieres hacerlo. Y Señor, mira, derramo mi alma delante de ti, derramo en mi oración mi corazón delante de ti. Mira, aún así de pequeño y de infiel como soy, y Señor, que no se haga como yo quiero. Haz tu voluntad en mi vida. Pero cuando vemos aquí a Abraham va y no solamente está obedeciendo, sino que se retira para ir a adorar a Dios. Y fíjate que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y no veo aquí a Abraham diciendo, bueno, padre, si puede ser que no tenga que sacrificar a mi hijo, como tú quieras, pero si puede ser, evítame pasar por esto. Sino que vemos aquí esa determinación tan grande de Abraham en obedecer a Dios. Y el amor a Dios se prueba por la obediencia, y la obediencia a Dios se lleva a cabo por la fe. Uno piensa, ¿cómo puedo amar yo a Dios? La Biblia dice, no es que puedas tú amar a Dios, es que el amor consiste en que Dios nos amó primero. ¿Cómo puedo yo obedecer a Dios? Y la Biblia dice que toda obediencia, en verdad, viene por la gracia de Dios. Porque Dios ha hecho posible nuestra obediencia, y la obediencia está ligada a la fe. Es posible obedecer a Dios cuando confiamos en Dios. Hay personas de las que no nos fiaríamos nunca, o nos fiamos pero no nos acabamos de fiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos allí un historial de la persona que a lo mejor nos dice que conforme a lo que conocemos en su vida nos ha fallado muchas veces, y esto pone un precedente en nosotros. Pero cuando venimos delante de Dios, que Él es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, Él nunca falla a su palabra, nunca falla a sus promesas. Realmente podemos confiar en Dios. Y Abraham llevó a cabo la obediencia porque confiaba en Dios. No es que Abraham tenía mucho amor, tenía tanto amor que se lo daba a Dios, como si el amor fuera algo, ¿sabes?, que puedes almacenar, sino que era más el Dios de Abraham que no el Abraham de Dios. Y era más que la fe de Abraham, era más que Abraham confiaba en lo que Dios le había dicho, que no simplemente que él tenía una sustancia enorme de fe que pues podía llevar a cabo este tipo de obediencia, sino que Abraham confiaba en Dios. Dice que el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser esto para un padre? Que tú estás decidido y emocionalmente escuchar la voz de tu hijo que está diciendo, ahora contéstame, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y muchas veces decimos de Abraham, y así lo pienso yo, pues un hombre de Dios, los héroes de la fe,
en Hebreos 11, pero fíjate que aquí Abraham respondió y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y aquí no vemos que Abraham es un hombre fuerte, un hombre que lo sabe todo, un hombre suficiente en sí mismo. Aquí vemos a un hombre de Dios que depende de Dios, que no sabe cómo va a ocurrir, pero sabe que Dios le ha dado su promesa y que Dios es fiel. No es suficiente en sí mismo considerando si él puede o no puede, sino que se acuerda que Dios es fiel y que le había hecho una promesa, que en Isaac, como dice el versículo 12 del capítulo 21, en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham le dice, Dios proveerá del cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham fue obediente hasta el final, así como el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Abraham fue obediente hasta el final. Dios no le dijo, Abraham, déjalo, que he visto que te has levantado de mañana y he visto ya, mira, déjalo, no hace falta. Después de los 3 días no le dijo a Abraham, mira, 3 días ya me doy cuenta que eres un hombre esforzado en obedecerme. Fíjate, ni siquiera cuando su hijo le pregunta, sino cuando ya lo ha puesto sobre el altar y tiene el cuchillo en la mano y levanta el cuchillo para degollar a su hijo, en ese momento es cuando el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, que Abraham estaba dispuesto realmente a degollar a su hijo, a obedecer a Dios. ¿Cómo podríamos llevar a cabo tal obediencia? ¿Cómo podemos nosotros obedecer a Dios en tal forma que Dios nos diga, que podamos escuchar la voz de Dios que nos dice, ahora conozco que me temes? Si a veces con nada, como Josué predicó, por cierto, fue de bendición el mensaje en Sarañola, como Josué predicaba, ¿no?, que a veces Dios nos libra del foso de los leones, o Dios nos libra del horno de fuego. Y en vez de mostrar la obra de Dios, decir, Dios me ha librado de este fuego, a veces estamos diciendo, mira, se me ha chamuscado el vello. Y a veces estamos entretenidos, bueno, no sé si la palabra es entretenidos, pero a veces no destacamos lo que realmente Dios está haciendo o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por el sacrificio de su Hijo. Y realmente el otro día estaba viendo, bueno, sabéis que ahora mismo en el mundo hay persecución a los cristianos. Ahora, en estos momentos, y en internet hay vídeos colgados, que no es mentira, cristianos, mujeres mayores. Esto tendría que ser una vergüenza para mí, para los jóvenes especialmente. Señoras ancianas, que vienen hombres fuertes y saltan sobre ellas, que vienen con palos y les apalean constantemente y les tiran ramas encima y las queman. ¿Por qué? Porque han decidido obedecer al llamado del Evangelio. Han decidido y están mostrando su amor por su obediencia. Están mostrando su fe en el Señor. Y realmente a veces estamos tan preocupados, Señor, ¿por qué? Y no es que sea poco, ¿por qué me he quedado sin trabajo? Y no estoy diciendo que nos quejamos de tonterías. Pero realmente cuando miramos al Señor, o a veces somos fieles en una cosa pequeña y ya estamos esperando oír la voz de Dios que nos dice, ahora sé que me temes. ¿Y cómo podríamos nosotros mostrar una obediencia así? ¿Cómo podríamos nosotros amar a Dios y obedecer a Dios
sobre todas las cosas. Confiar en Dios como Abraham confiaba. Y la fe es posible. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y ahora voy a hacer algo que es muy importante, que es mirar la hora. Porque me han dicho que tenemos tiempo hasta las 8, pero no. Es que si no miro la hora, esto puede ser peligroso. Vale, ¿a qué hora más o menos que acaba esto? O sea, sobre las 7, ¿no? Vale. Es que si no lo hago... ¿Cómo? ¿No te ha pasado que tú, a lo mejor no con estas mismas palabras, has pensado, si tan solo yo pudiera comprar amor en algún sitio, lo compraba? Si pudiéramos comprar fe, ¿no? Es decir, toma, Señor, aquí tienes, compro mucha y le doy toda la fe que haga falta a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios sobre todas las cosas, confiar en Dios? Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 10, me parece, no, 10, 15 es, ¿verdad? Vamos a leerlo. Diez, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo tener una fe fuerte? La fe en Dios se alimenta de la palabra de Dios. La fe en Dios, mira, todos tenemos fe, ¿eh? Dios te ha creado con la capacidad de confiar. Hombres que no creen en Dios inician un negocio en tiempo de crisis, básicamente por fe. Muchas veces emprendemos cosas que no vemos. Y si te paras a pensar, encontrarás que a veces hacemos cosas que realmente decimos, en verdad, estoy aplicando una buena dosis de fe a lo que estoy haciendo. Pero no es tanto la fe, sino en quién depositamos nuestra fe. Si tú no alimentas tu fe con la palabra de Dios, tu obediencia será pequeña. Abraham obedeció a Dios porque Dios le había dicho que en Isaac le sería su descendencia. En Isaac te será llamada tu descendencia. Y Abraham sabía que Dios había dicho esto y que Dios es fiel. Y Abraham dijo, mira, yo no sé cómo va a ser, pero Dios le puede resucitar de los muertos. Y como Dios ha dicho que en Isaac me será llamada descendencia, yo voy a confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Lees tú la palabra de Dios? ¿Pones atención a lo que Dios dice en su palabra para tu vida? De otra manera, cuando lees la Biblia, cuando escuchas un mensaje, hablas con el Señor y prestas atención y dices, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Le dices tú al Señor, Señor, háblame. ¿Ruegas tú al Señor que el Señor te hable? ¿Te ha pasado que lees la Biblia y no te enteras de nada? A mí me ha pasado, especialmente al principio, me pasaba siempre, no muchas veces, siempre. Pero la pregunta no es tanto si te enteras o no te enteras. La pregunta es que cuando tú has leído la Biblia y no has entendido nada, tú le preguntas a Dios y le dices, Señor, por favor, háblame, hazme entender. ¿Es tu preocupación que Dios te hable? ¿O simplemente te conformas con leer unos capítulos? ¿O con escuchar una música cristiana? ¿O con sentarte aquí y esperar que pase el tiempo? Con pues tener unos cultos evangélicos y ya está, ya posiblemente nos conformamos con esto. Pero es tu deseo el que tu fe se alimente de la palabra de Dios y que digas, no, ¿qué es lo que Dios dice? Y siempre en nuestra vida debemos de preguntarnos esto. Me ha venido esta situación, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Tanta crisis, tantos robos, los políticos, los banqueros, los vecinos. ¿Qué es lo que Dios dice? Sabes que la Biblia tiene mucho que decir de esta situación
y que encontramos guía en la palabra de Dios para estos tiempos de crisis. La Biblia nos habla de cómo debemos de vivir en estos tiempos de crisis. Es nuestro interés preguntarle al Señor y decir, Señor, quiero saber lo que tú dices. Porque en la medida que tú te alimentas de la palabra de Dios y que tú te agarras por la fe a la palabra de Dios, tu fe de una forma natural, porque Dios lo hace así, se va a hacer fuerte. De la misma forma que tú, no importa si tú eres muy fuerte, si tú comes chucherías todos los días, serás un tiarrón de 2 metros y así. No, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que no solamente meternos cualquier cosa en el estómago, sino que tenemos que meternos alimento. Y la palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos, mira, estoy pasándolo muy mal, pero Dios ha dicho que tal y cual, es cuando allí la misma fe de Abraham, la Biblia dice, habla de los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. En Romanos habla de los que son de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham estaba fundamentada en lo que Dios había dicho. La Biblia también nos dice que Dios prueba nuestra fe. La palabra de Dios destaca la fe de Abraham. Hemos visto que Dios puso a prueba el amor de Abraham. Abraham obedeció a Dios por amor y Dios puso a prueba su obediencia. Pero sabes que en la palabra de Dios, Dios destaca la fe. Dios destaca la confianza que Dios tuvo en que Abraham tuvo en lo que Dios le había dicho. Incluso cuando Dios le había dicho que iba a tener descendencia. Y dice que Abraham se esforzó en fe dando gloria a Dios. Sabes que en la fe, Dios, vamos a ver en 1 de Pedro. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. 1 de Pedro, el capítulo 1. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba, vamos a leer desde 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí nos dice la palabra de Dios, que Dios, fíjate, afligidos en diversas pruebas. Y nos dice que nuestra fe puede ser sometida a prueba. No te extrañe que Dios te pruebe. Y si Dios te prueba, en verdad Dios te está bendiciendo. Dios está tratando Dios quiere y Dios es el que da crecimiento. ¿Y qué es lo que está tratando Dios? De que tengas una fe robusta, de que tu fe se vaya alimentando de la palabra de Dios y se haga fuerte y fuerte y fuerte. Porque la Biblia destaca la fe, fíjate lo que dice, la fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. Para nosotros, a veces posiblemente no nos paramos a pensar, no sé si te dijeran, elige tener mucha fe o tener muchas riquezas. ¿Qué elegiríamos? ¿te hago multimillonario o te hago un hombre de fe? ¿Qué elegiríamos? La Biblia dice que la fe es mucho más valiosa, mucho más preciosa que el oro. Y Dios prueba nuestra fe. Y saldremos adelante si hemos escuchado lo que Dios tiene que decirnos. Abraham salió adelante porque confió en lo que Dios le había dicho. No era por otra cosa. Se acordó que Dios había dicho, había dado su promesa y fue obediente, no se debilitó en la fe, más bien se esforzó en fe, glorificando a Dios, dando gloria a Dios. Y fíjate que la oración muchas veces requiere un esfuerzo.
Dar gloria a Dios no es decir, vamos a tener música especial, favoritos. El 500, es que este me gusta tanto, es tan bonito que vamos a glorificar a Dios. También, claro que sí, también, desde luego que sí. Pero el glorificar a Dios muchas veces está diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta prueba. Pero te alabo, Señor. Tú eres soberano y puedes hacer en mi vida cuanto tú quieres y como tú quieres. Puedes quitarme lo que quieras porque, Señor, tú eres soberano. Porque no merezco nada. Porque soy indigno. Solamente tú eres digno de toda alabanza y, Señor, mi vida es tuya, glorifícate. Y te alabo y te glorifico por lo que tú estás haciendo, aunque el día de hoy no lo entiendo. Tu palabra dice que todas las cosas son para mi bien, porque tú me has llamado. Y esto requiere un esfuerzo del alma. Si tu fe está siendo puesta a prueba, si estás pasando por diversas pruebas, muchas veces glorificar a Dios va a requerir apartarte a un lugar, dedicarte a la oración y derramar tu corazón delante del Señor. Y tu fe se hará más fuerte, y la Biblia dice que es más preciosa que el oro. La fe, Dios pone a prueba nuestra fe, pero la fe también debe resultar, debe dar como un fruto una alabanza a Dios. Dice este mismo versículo, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que nuestra fe, nosotros debemos como cristianos confiar en Dios y debemos de publicar nuestra fe. Y debemos de glorificar a Dios mediante nuestra confianza en Él. Abraham no fue suficiente, fue suficiente en Dios, pero no en sí mismo. Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. De la misma forma, nosotros debemos de ser hombres y mujeres esforzados en la fe, en depender de Dios. ¿Y sabes cuándo dependemos de Dios? A veces dependemos de Dios cuando nos vemos que ya no hay nada que hacer. Cuando todas las posibilidades se han esfumado y cuando todo lo que hay a nuestro alrededor son sombras y cuando no hay quien nos socorra y no nos queda otra que encontrarnos con Dios y depender de Dios. Y Dios desea que pongamos delante de Él toda nuestra dependencia. Y en nuestra fe debe haber esta alabanza. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate que Dios, por la resurrección del Señor Jesucristo, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Abraham prácticamente estaba viendo a su hijo resucitado. Abraham estaba confiando en que Dios es poderoso para dar vida a los muertos. Y nos dice en Hebreos 11:29, perdón, 29 no, 19, desde el 17, fíjate lo que dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y de la misma forma, la Biblia nos dice que bendito el Dios, mira qué alabanza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En este mundo en el que vivimos hoy en día, qué valioso es poder decir, la esperanza que yo tengo es una esperanza viva, es una esperanza cierta. No hay trampas, ni hay trucos, ni hay dobles sentidos, ni hay letra pequeña. Es una esperanza que está fundamentada
en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo sé que si viene crisis, y si vienen enfermedades, y si llegan persecuciones, y si toman mi cuerpo, y si deshacen mi carne, como Job dijo, aún con estos ojos he de ver a Jehová. Esto es esperanza, una esperanza viva. Que el Señor nos dé de su gracia. Y de hecho la palabra de Dios dice y nos enseña que en verdad toda obediencia, todo amor, todo fruto que pueda haber en nuestra vida es por la gracia de Dios. Estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad. Apóyate en la gracia de Dios. Sabes que en Hebreos también se nos dice que Dios ha hecho posible nuestra fe por el sacrificio del Señor Jesús, porque Él es el autor de la fe. Es decir, no tienes que ir a una mina a picar a ver si encuentras fe. La fe la encontramos en el Señor Jesús y Él ha hecho posible nuestra fe. Y que el Señor nos dé de su gracia para venir a Él. Que el Señor nos dé de su gracia para apoyarnos en Él, para obedecer al llamado del Evangelio. Vivimos en un tiempo donde incluso los creyentes muestran características del mundo que reflejan que no hemos obedecido al llamado del Evangelio. Testificando a un chico me dijo, quiero recibir el amor de Dios. Vamos a hablar. Le expliqué el Evangelio, dispuesto a recibir el amor de Dios. El último punto, mira, el Señor dijo que tienes que arrepentirte. Y arrepentirte significa esto, abandonar tu vida de pecado, tal. Déjame que me lo piense. Muy bien, considéralo. Es mejor cuando alguien lo piensa y toma la decisión que no estoy dispuesto a simplemente hacer algo. Después de unas semanas, ¿qué has pensado? Quiero recibir el amor de Dios. Dime, no, ya he orado con otros cristianos. ¿Y qué es lo que has orado? Me hicieron repetir unas palabras y me dijeron que Dios perdona los pecados. ¿Y te has arrepentido de tus pecados? ¿Qué es eso? ¿Arrepentimiento implica esto? No lo sé. Y vimos un tiempo donde el Evangelio de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento, no se está predicando. Y donde muchos de nosotros, los creyentes, no estamos practicando la diferencia que tiene que haber entre una persona que camina con el mundo y simpatiza con las cosas del mundo y una persona que ha decidido caminar con Dios por la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho posible nuestra fe, porque tú has provisto el Cordero para el holocausto, que es el Señor Jesucristo. Señor, tú no quisiste que Abraham sacrificara a tu Hijo, sin embargo, tú en tu amor enviaste a tu Hijo y le enviaste a este mundo vil, a este mundo cruel, con el propósito de que tomara nuestro pecado y que fuera sacrificado y recibiera en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor, nos has dado una prueba clara, palpable y visible del amor que tú tienes por nosotros y has hecho posible, Señor, que podamos confiar en ti. Danos de tu gracia, Señor, en este tiempo que vivimos para apoyarnos en tu palabra, para correr a tu palabra, Señor, para clamar tus promesas, para apoyarnos en ti, Señor, y buscar que nuestra fe se haga fuerte, alimentada por tu palabra, para que podamos obedecer a tu llamado y, Señor, para que podamos disfrutar y gozar del amor con el que tú nos has amado. A ti te damos la gloria y a ti te glorificamos por todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.